Amén. Pues gracias a Dios. Qué bueno verlos, hermanos. Dios les bendiga. Es tiempo de la predicación de la palabra. ¿Cómo prepararnos para el mensaje? ¿Con qué actitud debemos estar al escuchar la palabra del Señor? Voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor. Mientras ellos se dirigen a sus clases, vayamos a la palabra del Señor. Les voy a leer una porción de las Escrituras, en las cuales es la actitud para recibir del Señor su enseñanza, su sabiduría. Dice Salomón en sus proverbios: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como atesoras, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Con esa actitud vayamos y escuchemos la palabra de Dios. Esta porción está en Proverbios 2, versículos de 1 al 6. Oremos. Poderoso Señor, bendito Padre, Dios Santo, te damos gracias por tenernos aquí. Y sí, Señor, queremos hacer tuyas tus palabras. Queremos atesorar cada una de ellas y tomarlas como mandamientos, porque esos son. Queremos inclinar nuestro oído hacia esta sabiduría. Queremos, Señor, buscar el tesoro escondido en tu palabra para comprender verdaderamente el temor a ti. Queremos hallar el conocimiento, tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, recibiendo, guardando y amando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Muy bien, pues este es nuestro segundo mensaje en relación a esta serie relacionada con la fe. Yo le doy gracias a Dios por el mensaje pasado, el de este día y los que Dios permita compartir en los siguientes domingos. El título de esta predicación se llama Fe y Constancia. Hermanos, no sé si alguna vez tú has esperado algo de alguien o de algo y te has llevado una mala impresión o inclusive una decepción. Incontablemente a veces nos han pues recomendado algo, ¿verdad? Algunas veces nos dicen, pues ve a ver esa película, está buenísima, ¿no? Inclusive nos dicen, llévate ahí un paquetito de Kleenex porque vas a llorar hasta no poder más. Y vas, ves la película y pues te quedas con que ni siquiera pudiste abrir los pañuelos Kleenex porque no salió de ti ninguna lágrima, porque no te impactó, ni fue lo que tú esperabas. Otras ocasiones nos dicen, ve a tal restaurante, no, ahí el trato es intachable y la comida es deliciosa. Y resulta que vas con esa expectativa, te sirven tu filete y todavía trae plástico del que estaba empacado. Entonces, la expectativa ahí como que se pierde y te desilusionas. Yo recuerdo hace muchos años que me invitaron a un negocio y ahí voy. Y me dijeron, mira,
No sé en qué momento estés, porque hay mucha gente que tiene mucho tiempo, pero no tiene dinero. O hay mucha gente que tiene dinero, pero no tiene tiempo. En este negocio tú vas a tener tiempo y dinero. Vas a tener una libertad financiera. Y dije, pues de aquí soy. Y ahí me quedé, y ahí estuve. Y después de mucho tiempo, en vez de ganar, perdí. Perdí tiempo, perdí dinero y perdí amistades inclusive. Entonces, hay muchas ocasiones que creemos que vamos a adquirir algo, vamos a experimentar algo y nos topamos con pared y nos desilusionamos. Nos llegamos a encontrar con que pues no fue así como creíamos. Todos hemos experimentado una sorpresa desagradable en algún momento de nuestra vida, bajo ciertas circunstancias, y que cuando lo que esperábamos no fue lo que experimentamos. Hermanos, yo sé que para muchos les ha sucedido igual en cuanto a su fe. He visto entrar a muchas personas y vienen aquí con una gran expectativa, creyendo que al salir de este templo su vida quedó resuelta, quedó en buenos términos y que todo va a ser color de rosa. Pero la verdad no es así como Dios obra, como Dios opera. No es así. Así que muchos llegan con grandes expectativas en relación a la fe, pero entran engañados. Creen que las cosas van a ser fáciles y que Dios va a dejar caer una varita mágica en cada uno de los que vienen en condiciones deplorables y todo va a ser miel sobre hojuelas. La realidad muchas veces no se acopla a lo que esperamos. Por alguna razón, muchos creemos que no tendremos problemas si tenemos fe en Dios. Es más, nos han vendido esa idea. Ven a Dios y todos tus problemas van a quedar resueltos. ¿Verdad? Hay muchos engañadores que así están evangelizando, pero es un evangelio falso, es un evangelio engañador. Todo se va a solucionar y vas a tener dinero en abundancia, es lo que prometen. Hermanos, si estamos bien con Dios, piensan algunos y enseñan otros, que si estamos bien con Dios, Él nos librará de todo problema. A fin de cuentas, si Él es el ser más poderoso del universo y además es nuestro Padre, pues Él nos va a consentir, ¿no? Eso es lo que muchos esperan o llegan con esa expectativa. Y pareciera lógico. Sí, nuestro Padre es el poderoso, el creador. Pero cuando pensamos así, nos debemos preparar para una gran decepción. Sí, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decir las cosas como está escrito en la Biblia. Sería un evangelio cómodo si yo te dijera, ven, ora tantito y verás que todo va a ser maravilloso. No, prepárate. Si vienes con ese pensamiento, prepárate, porque no va a ser así. Desafortunadamente no va a ser así. Creemos que Dios nos va a consentir, pero déjame decirte algo, Dios no tiene consentidos. Alguna vez dije yo, no, es que yo soy consentido, Dios, eres bien chismoso, porque no era consentido, no soy consentido de Dios, soy su hijo, pero no el consentido. Que Dios ha bendecido mi vida así como la ha bendecido a ti, pero no porque eres el consentido, porque eres su hijo. Dios no tiene consentidos. Más bien, tenemos un Padre que en vez de consentirnos, llegará el momento en que nos discipline, y nos va a disciplinar porque nos ama.
Así que prepárate, prepárate. No nos debe sorprender cuando enfrentamos crisis, circunstancias adversas, lo que muchos identifican como pruebas. No nos deben sorprender. De la nada puede surgir una enfermedad en la cual dices, no estaba yo enfermo de eso y ahora estoy muy mal. Estaban mis finanzas completamente sanas y ahora se presenta este cambio repentino que me hace tronar los dedos. Aparentemente estábamos bien en relación con mis compañeros de trabajo y ahora tengo un broncón tremendo. De la nada surgen problemas, circunstancias que podemos y que muchos identifican como pruebas. Bien. Entonces, hoy Dios tiene algo muy importante que decirnos en relación a esto. La pregunta que puede surgir de manera general pudiera ser, ¿por qué nos prueba Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser probados? Y mayormente nos preguntamos eso cuando estamos así en una situación crítica. ¿Por qué nos prueba Dios? Y esta pequeña pregunta, de apenas 5 o 6 palabras, entra entre las preguntas más profundas que jamás se hayan hecho. Y te quiero compartir algo. Y ningún ser humano sería suficientemente capaz de responderla. ¿Por qué nos prueba Dios? Sin embargo, hay una cosa verdaderamente cierta. Dios no nos ama porque somos los seres más adorables. Tal vez te lo dice tu esposo o te lo diga tu esposa, pero no es precisamente que Dios nos ama porque lleguemos a ser seres adorables o porque somos merecedores de su amor. No, no es así. Por el contrario, por lo opuesto es la verdad. No te lo mereces, pero Dios te ama. No eres la persona más adorable ante sus ojos, probablemente lo contrario, pero por eso Dios te ama. El estado de la humanidad desde la caída de Adán y Eva está en rebelión y en desobediencia. Si has tenido oportunidad, te has dado cuenta. Acude a la palabra de Dios. Ve el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Ve las manifestaciones poderosas de Dios. Y sin embargo, el pueblo estuvo en rebelión y desobediencia. Ve ahora en la situación del mundo. Ve tu vida. Ve la vida de los que están cerca de ti. Y verás que todavía estamos en una gran rebelión y una gran desobediencia. Jeremías describe la condición interna del hombre y dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay. Lo más engañoso que hay. Y externamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Nos damos cuenta? Y lo podemos verificar día a día. Puedes ver ahí programas de televisión que están exponiendo las bajezas del ser humano. ¿Cómo puede una persona llegar a tanto, tan bajo, tan ruin? Porque el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Esa es la realidad. En el interior del ser humano está dañado. El interior del ser humano está dañado por el pecado.
que incluso ni siquiera se da cuenta hasta qué punto el pecado lo ha contaminado. Hacen las cosas sin la menor preocupación. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta, no han percibido hasta qué grado su corazón, su vida está dañada. Romanos 3, versículos 10 y 12, dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo, justo, perfecto, ame a sus semejantes criaturas? ¿Cómo? Para comprender esto tenemos que entender algo de la naturaleza y el carácter de Dios. No lo vamos a hacer hoy en su totalidad, pero vamos a ver una parte. Para entender cómo es que Dios me ama a mí tal como soy. Porque no soy la más adorable de las criaturas. Porque no soy esa persona que realmente se merezca el amor de Dios. Y cada uno de nosotros nos podemos calificar en el estado en que estamos ante Dios. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios tan hermoso, tan perfecto, ame a semejantes criaturas? Vamos a hacer un paréntesis para entender un poco la naturaleza y el carácter de Dios. En 1 de Juan 4:8, estos versículos nos dicen algo y hay una declaración hermosa, perfecta. 1 de Juan 4:8 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 8. Versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermano, tan solo en estos dos versículos nos dicen algo maravilloso, que muchos no comprenden, que no dimensionan. Nos dicen que Dios es amor. Una declaración como esta nunca fue más oportuna e importante ahora. Dios es amor. Esta es una profunda declaración, hermano, que nunca jamás se te debe de olvidar, aun cuando estés pasando las más graves de las crisis de toda tu vida. Dios es amor. Pero Señor, Dios es amor. Es su naturaleza, su esencia, son el amor. Su naturaleza y su esencia. Puesto que la naturaleza esencial de Dios es amar, Él demuestra su amor entregándolo, ese amor, a personas que no lo merecen, que están incluso en rebelión contra Él. El amor de Dios, hermanos, no es un sentimiento empalagoso, sentimental o romántico. No estamos hablando de ese amor, sino de un amor perfecto, de un amor incondicional, de ese amor que debemos conocer como ágape, un amor que Dios da
sin esperar, porque te ama, porque te ama. El amor de Dios no es ese amor que todos tenemos como definido. No es empalagoso, no es sentimental, no es romántico. Más bien es un amor incondicional, el amor autosacrificial. Dios el Padre demostró este amor sacrificial enviando a su único Hijo a la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados, atrayéndonos a sí mismo, perdonándonos nuestra rebelión contra Él, enviando a su Espíritu Santo para que habite en nosotros y de esta manera podamos amar como Él ama. Él hizo esto a pesar de que no lo merecíamos. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, debemos comprender que su amor es inmenso, inmenso. No tiene ni siquiera principio ni fin. Es esta experiencia del amor de Dios que distingue al cristiano de todas las demás religiones. Entonces, si te preguntaran, ¿por qué Dios te está probando? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Porque Dios es amor. Y en ese amor, Él quiere que tú comprendas su propósito para tu vida. Él tiene algo que enseñarte. Él tiene algo que hacer en ti. Y tiene que hacer algo alrededor tuyo, aun cuando estés pasando por la peor de las pruebas. Porque Dios es amor y quiere mostrarte su propósito. Claro que esto no es agradable oír. En muchas iglesias hoy están diciendo cosas más bonitas. Pero qué bueno que estás aquí. Y confío en que seguirás aquí. Porque aquí se dice lo que la palabra de Dios enseña. Esto que acabo de decir no es agradable. Por supuesto que no es agradable. Queremos oír cosas dulces, preciosas. Tú eres un triunfador, ¿no? Eres la mejor criatura. Arriba y adelante. No, ese es un eslogan político, ¿verdad? Pero son cosas que queremos oír. ¿Por qué? Porque como seres humanos, queremos la gloria. Como seres humanos queremos salud, queremos riqueza, queremos felicidad, queremos que se satisfagan todas nuestras necesidades, que nos rasquen todas nuestras minuciosas comezones humanas. Queremos una vida sin dolor, queremos una corona sin cruz, queremos la ganancia sin dolor y queremos las palabras de salvación cristiana y que sean las más felices. Como seres humanos es lo que anhelamos, lo que queremos. Es más, muchos andan buscando iglesias para que les digan todo eso. Tú, a partir de hoy, te voy a ungir y vas a ser la persona más saludable, más rica, más feliz. No vas a tener dolor, no vas a tener problemas. No, hermanos, la verdad es diferente. Así es como piensa mucha gente. Pero a la verdad no es la instrucción que Dios nos da. Según Hebreos 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios,
para quien por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Dios mismo vino como su Hijo. Y no vino precisamente a tener el mejor de los tratos. No. Él vino por obediencia. Y dice la palabra que vino, que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto. ¿Mediante qué? Mediante el sufrimiento. Él podría haber sido el hijo consentido, sí. Y sin embargo, su Padre lo envió para que tu pecado y tu pecado pudiéramos recibir la salvación. A través del sufrimiento, el Señor nuestro Dios hizo un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Podemos ver que mediante el sufrimiento hizo perfecto al capitán de nuestra salvación. ¿Cuál es la noticia? Así nosotros también padeceremos la cruz del sufrimiento. Lo que sufrimos primero que nada, al incorporarnos a la familia de Dios, lo que sufrimos primero que nada es la muerte de todas las esperanzas, todas las ambiciones, todos los deseos, todos los anhelos, todas las necesidades que son humanas. Eso es. Lo que sufrimos primero que nada es esa muerte de todas esas esperanzas, ambiciones, deseos, anhelos y necesidades que son humanas. Mira, podemos escuchar a muchos predicadores hoy, en este tiempo, a muchos predicadores del Evangelio, pero están predicando un evangelio cómodo, un evangelio ligero. Podemos escucharlos. Y escuchando a esos predicadores, hacen pensar que es fácil ser creyentes. Tan solo cuando digas algunas palabritas, eleves una oracioncita y listo. Ya estás integrado al club de los supercristianos. Ese es un evangelio cómodo. Y los puedes escuchar ahora en muchos lugares, a través de muchas formas. Según la Biblia, así no son las cosas. No, hermanos, no son las cosas así. En Mateo 7:13, durante el sermón del monte, el Señor Jesús amonestó a sus seguidores. Y escuchen o lean sus palabras. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. La connotación de estrecha es pues así, angosta, algo muy reducido. Y para llegar a esa puerta angosta, a ese lugar reducido, tenemos que ir por una senda también angosta. Y al ir por una
por una senda angosta y que muchos dicen que es una senda antigua, y es una senda antigua, tenemos que pisar con cuidado, ir con mucha precaución para llegar a ese lugar por el cual debemos pasar, por esa puerta angosta. Fíjate bien, yo me imagino, esto es como dice el pastor Miguel, esto es mío y considérenlo como falso, pero yo pienso que esa puerta es tan angosta que hasta tenemos que pasar del ladito. ¿Por qué? Porque no podemos llevar nada, nada, absolutamente nada, porque es una puerta estrecha, angosta. Hermanos, yo he visto ahora en diferentes funerales que muchos le echan una veladora, una vela al cadáver, ahí a la caja, para que alumbre su camino. Hay otros que echan monedas, no sé si para que le pueda dar dinero al cadenero y lo puedan dejar pasar. Una cantidad absurda de cosas que realmente no tienen sentido. ¿Por qué? Porque el lugar por donde debemos de pasar es una puerta angosta, en la cual cualquier cosa que lleves no te va a dejar entrar. ¿Nos damos cuenta? Por supuesto que existe una puerta religiosa muy ancha, sí. Y me entristece pensar que muchos predicadores en muchas iglesias conducen a la gente por esa puerta ancha. Les dicen, no tienes que hacer todas esas cosas difíciles para llegar al cielo. Debemos tener una mente abierta, moderna, una mente abierta, inclusiva y orgullosa de muchas tonterías que se hacen. Y se piensa que cada persona que quiera puede salvarse por sí sola. Lo siento de verdad, muchísimo. Pero si los creyentes no reconocen, no predican el hecho de que la salvación es solo por medio de Cristo, se está llevando inadvertidamente a personas a la puerta ancha que lleva a la destrucción. Y esto, hermanos, esto sí no es mi opinión, es la palabra de Dios. La gente está entrando en avalancha por la puerta ancha, atractiva, y entran con todo su equipaje, con sus necesidades, con su autoestima, con su deseo de realización, satisfacción. Y lo más horrible de todo esto es que piensan que van directito al cielo. Y quienes creen que están haciéndoles un gran favor, les están llevando a través de ese evangelio cómodo al meritito infierno. Pero ese evangelio no es un evangelio bueno, es un evangelio falso, una mentira traicionera. Es la puerta de fácil acceso que lleva al cielo. Y sí, lo más seguro es que el acceso a ese lugar diga con drones, así imagínenselo, ya con drones encendidos y haciendo unas letras, dicen cielo, y ahí van. Pero ¿sabes dónde van a caer? Al meritito infierno. No debemos dejar que nos engañen, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Debemos acudir a la palabra. Si te incomoda este tipo de mensajes, reclámaselo a Dios, porque Él es el que lo escribió. De Él se está tomando, de estas palabras, de este evangelio que Pablo predicaba. Bueno, esta es la introducción. Vamos ahora al mensaje. Dice Santiago
que hay tres cosas acerca de las pruebas. Tres cosas acerca de las pruebas. Primero, que las pruebas nos explican el propósito de las pruebas. Que después nos va a dar la provisión de Dios para las pruebas. Y que finalmente nos va a dar la promesa en la prueba. Vamos conociendo el propósito de las pruebas. Primeramente en Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4 nos dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vamos a descubrir el propósito. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, cualquier tipo de prueba, hermanos, en donde precisamente tu fe sea probada. Cualquier tipo de prueba. Yo no sé qué prueba estés pasando, hayas pasado o pasarás, pero hay un propósito, hay un propósito. Cuando vienen esas pruebas a nuestra vida es importante reconocerlas porque lo son pruebas. Y podemos describir tres clases de prueba. Algunos ya la hemos experimentado. La primer prueba es la oposición de la gente. Seguramente lo viviste cuando por primera vez declaraste que eras cristiano, que dejaste tu fe anterior a cualquier otra cosa ajena a Dios y tú declaraste tu fe en Cristo. Entonces, lo primero que vas a encontrarte es la oposición de la gente. Yo lo hice y tú lo hiciste. Declaraste tu fe y te empezaron a calificar, te empezaron a definir, te empezaron a excluir, te empezaron a ignorar. Y es más, dijeron, te está yendo que te está yendo como te está yendo porque ya eres parte de los Christian Boys. Hermanos, lo primero es la oposición de la gente. El Señor Jesús nos habla de esto en Mateo 10:22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, quiere decir que durante mucho tiempo de tu vida te van a odiar inclusive. O por lo menos no les vas a caer bien. ¿Sí o no? Mira, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Yo sé, yo lo he experimentado, he tenido manifestaciones de que no a todos les caigo bien. Esa es la verdad. Hay quienes me ven y mejor se voltean y dicen, no, yo no saludo. Y esa expresión puede decir, me cae gordo. No a todo el mundo le vamos a caer bien. Esa es la verdad. Muchos nos criticarán por nuestra fe. Nos llamarán intolerantes, simples, entre muchas otras cosas. Hermanos, esto no nos debe sorprender. Si te rechazan por ser creyente, recuerda que lo mismo le hicieron al Señor Jesús. Segunda clase de pruebas son los sacrificios que hacemos a causa de la fe. A causa de la fe. Pablo nos habla de esto en Hechos 14:22, cuando dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Fíjate bien,
La obediencia a Dios nos puede costar oportunidades para ganar más dinero. ¿Sí o no? Mira, cuando yo salí del banco y me jubilé, pude haber regresado a trabajar y pude haber ganado por un tiempo una cantidad considerable de dinero. Pero yo había escuchado el llamado de Dios a dedicarme al 100%. Y pude regresarme. O es más, ni siquiera si no me hubieran llamado, yo pude ir a tocar. Oigan, ¿no tienen por ahí un poquito de chamba para ganar dinero? Algunos lo hicieron. Y esos que lo hicieron, que tuvieron la oportunidad de ganar dinero, los vi en el Mundial de Fútbol allá, en la plena pachanga. Hermanos, hay quienes tienen negocio los domingos. Algunos han entendido y lo cierran porque es el día del Señor. Porque tienen que venir a escuchar, a instruir, a recibir sabiduría de Dios. Así que la obediencia a Dios nos puede costar oportunidades de ganar más dinero. Por ejemplo, Dios no siempre nos devolverá de inmediato lo que hemos perdido por su causa. A veces nos toca sufrir un rato a causa de la honestidad y de la integridad. A través de la honestidad y la integridad vamos nosotros a rehusar participar de cosas que no son buenas. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. La tercera clase de prueba que enfrentamos son los problemas de la vida cuando Dios parece estar lejos. Cuando estamos así en una crisis tremenda, volteamos para todos lados y parece que no alcanzamos a ver a Dios. Vemos para arriba, para atrás, para los lados y parece que Dios está lejos. La tercera prueba es cuando enfrentamos, precisamente, cuando parece que Dios está lejos. El Señor Jesús experimentó la sensación de abandono. ¿Recuerdas la escena del arresto? Que fueron por Él, que lo entregaron, que se lo llevaron. No dice la Biblia que si el Señor Jesús volteó para todos lados a ver dónde estaban, pero Él sabía que sus discípulos lo habían abandonado. El Señor Jesús, en su peor estado físico, en la cruz, sintió el abandono de su Padre y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? El mismo Señor Jesús, por mencionar dos ejemplos. Él sufrió a causa del pecado que llevó en sí mismo. Pero su grito de angustia también es la expresión de todos los que sentimos en algún momento que Dios no nos oye. Entramos a un problema y le pedimos ayuda a Dios, sí, pero Él no nos contesta de inmediato. Él necesita que pases por esa prueba. Enfrentamos alguna dificultad, pero Dios no nos saca del apuro al instante. ¿Por qué? Porque estamos en una prueba, la prueba de nuestra fe. Estas tres clases de pruebas que vienen a nuestra vida es con un solo propósito. Es con un solo propósito. El propósito de desarrollar nuestro carácter. Desarrollar nuestro carácter. Si no pasamos por esas pruebas, vamos a seguir comportándonos con una inmadurez extraordinaria, reclamando a Dios, enojándonos con Dios.
alejándonos de Dios. Pero el propósito de esas pruebas, velo así, amado hermano, hermana, amigo, familia, es desarrollar nuestro carácter. Por supuesto, necesitamos la madurez, necesitamos ejercitar nuestra fe. La perseverancia, la constancia, es una cualidad que solo puede desarrollarse con el paso del tiempo. No es algo que Dios nos da automáticamente cuando recibimos la salvación. La única manera de lograr esa cualidad es por medio de las pruebas. Cuando aprendamos a ser constantes, perseverantes, dice Santiago, llegamos a ser honestos, íntegros. En otras palabras, llegamos a ser cristianos maduros. Qué tristeza cuando hay actitudes infantiles en la iglesia. Qué tristeza. No ha servido de nada lo que Dios ha permitido que pase en tu vida. Llegamos a ser hijos de Dios de buen carácter. Las pruebas son la única manera de lograr esto. Querer llegar a la madurez sin atravesar las pruebas sería como desarrollar buenos músculos solo con mirarte al espejo. Imagínate, estás en el gimnasio y enfrente de ti está el más musculoso haciendo pesas y tú estás atrás creyendo que vas a tener los mismos músculos. No, te tienes que someter a la prueba, al esfuerzo, a la constancia, a la perseverancia. ¿Nos damos cuenta? De otra manera no se puede. No se puede. No se puede. El propósito de las pruebas entonces es desarrollar nuestro carácter como hijos de Dios. Y solo llegaremos a ser las personas maduras y completas que Él quiere que seamos por medio de las pruebas. De otro modo, seremos simplemente hijos malcriados e inmaduros. ¿Qué hay? Muchísimos. La buena noticia es que Dios no nos deja solo en las pruebas. Por más dolor que nos estén causando, Él está a un lado. Y yo me atrevo a pensar que no solo está a nuestro lado, que nos está cargando, que nos está sosteniendo. Piénsalo. Ese es nuestro Dios. Ahora veamos la provisión. La provisión. Dice Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque la duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En medio de la prueba, lo que más necesitamos es sabiduría. ¿Cuántos hemos enfrentado pruebas? La mayoría. ¿Cuántos hemos tomado decisiones por nuestra cuenta? ¿Y cómo nos ha ido? Mal, muy mal. ¿Por qué? Porque hemos actuado conforme a nuestro conocimiento, conforme a nuestra experiencia, pero no conforme a la palabra de Dios. Si necesitas sabiduría,
pídela a Dios y Él te la dará sin reproche. Hermanos, lo que más necesitamos en crisis es ser sabios. Nos hace falta saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo sobrellevar la situación. Y Dios promete darnos sabiduría si la pedimos. Pero hay un factor indispensable, fundamental, que es pedirla con fe. Si es trabajoso pedirla, auméntale una variable a la ecuación y verás que es más difícil cuando tenemos que tener fe. Pídela y pídela con fe. Esto significa que tenemos que pedir creyendo que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios tiene un propósito, confiando en su persona tal como Él se ha revelado en su palabra. ¿Qué pasa con la persona inconstante? La persona inconstante es la que dice: ¿será realmente que Dios es bueno? ¿Será que realmente Dios me ama? Su palabra dice que me ama, pero yo no sé. ¿Por qué estoy viviendo esto? No estoy ahora seguro. Eso es la persona inconstante. Cuando estamos en medio de una prueba es natural, por supuesto, sentirnos inseguros. Si queremos que Dios nos dé sabiduría, tenemos que tomarnos, agarrarnos de lo que Él nos dice en su palabra y confiar que Él, a pesar de nuestros propios sentimientos. También debemos comprender que Dios nos puede ayudar en medio de esa prueba. Es fácil pensar que las riquezas de este mundo nos protegerán de los problemas de la vida. A fin de cuentas, sin embargo, el dinero es pasajero. Pero Santiago explica algo en los versos 9 y 11 de Santiago 1. Dice: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Porque el rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale se seca la planta con su calor abrasador, a esto se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Fíjate bien, el rico piensa que puede comprar una vida sin problemas y vive desgastándose, acumulando bienes y riqueza. ¿Por qué? Porque su idea es comprar una vida sin problemas. Obviamente no estoy diciendo que el dinero sea malo, no es que sea malo tener dinero, pero cuando lo tenemos enfrentamos la sutil tentación de confiar más en la riqueza más que en Dios. Por lo tanto, en la prueba entendamos que las riquezas son como pájaros, al rato levantan su vuelo y se van. Si confiamos solo en las riquezas, nos marchitaremos como las flores. En cambio, si confiamos en Dios en medio de la prueba, tenemos una gran, pero gran promesa. La vida cristiana es maravillosa porque Dios nos da su provisión en medio de la prueba y también nos da precisamente la promesa que viene al final de la prueba. Veamos lo que dice el versículo 12 de Santiago 1. Y lo cito en la versión Dios habla hoy porque me parece una buena traducción de este versículo en este tema. Dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que
lo aman. Hermanos, es muy difícil vivir sin esperanza. De vivir sin esperanza. Estaba comentando con un hermano en el desayuno que hay personajes famosos que a pesar de la fama, a pesar del dinero, a pesar del mundo que les rodea, están viviendo sin esperanza. Y lo peor, que han tomado decisiones muy, muy malas. Hay muchos ejemplos de personas en esas condiciones que se han quitado la vida ante una circunstancia, ante una prueba, por enfermedad mayormente. Es muy difícil vivir sin esperanza. Es muy difícil aguantar las dificultades sin saber que habrá una salida. La gran promesa que Dios nos hace es que las pruebas tendrán su final. Cuando lleguemos al final de esta vida con las pruebas que contiene, mezclados con muchas alegrías, con muchas tristezas y aflicciones, entonces recibiremos la corona. Entraremos en la vida eterna, que es el premio de Dios para todos los que lo aman. Hermanos, platicando con gente desahuciada, identifican que están en medio de una gran prueba, pero que su fe está fortalecida, que su fe está puesta en Dios, en Cristo, y que lo que les espera es mucho mejor a lo que están viviendo. El hermano Virgilio nos acaba de compartir lo que sucedió en Acapulco. La semana pasada llevaron todo lo que vieron aquí acumulado y más de otras iglesias. Y entrevistamos, y vamos a ver esa entrevista, al pastor de la iglesia de Carabalí. Mi hermano Virgilio le hizo preguntas muy directas y hay una respuesta hermosa. Su fe se ha fortalecido, aún cuando no hay casa, aún cuando no hay templo, aún cuando ya no hay ni una Biblia para leer. Su fe se ha fortalecido. Y aún si en esas condiciones de prueba el Señor hubiese venido, ellos, los que se mantuvieron con fe, constancia y perseverancia, recibirían la corona que el Señor ha reservado. Hermanos, es muy difícil vivir sin esperanza. Es muy difícil aguantar dificultades sin saber que habrá una salida. La gran promesa que Dios nos hace es que las pruebas tendrán su final. Y cuando lleguemos al final de la vida, con todas esas pruebas, habrá un premio para todos los que lo aman. Allí, en ese lugar que tenemos como destino eterno, ya no habrá pruebas ni problemas. Nos espera algo verdaderamente maravilloso. Solo tenemos que soportar las pruebas leves de este mundo para poder alcanzar el premio. Seguramente estás pasando por alguna prueba. Lo sé. Hay diagnósticos, hay señales de que algo anda mal. No te sorprendas, no te sorprendas. Más bien recuerda el propósito de las pruebas. Dios quiere formar tu carácter. Busca la provisión de Dios en esa prueba o en las que se avecinan. Y mira, observa hacia la promesa que viene después de la prueba, que es la corona que Dios tiene reservados para con los que lo aman. Amén. Demos gracias a Dios. Poderoso Padre, Dios bendito, Dios santo,
te damos muchas gracias, porque es necesario de nuevo ver este tema tan fundamental. Estamos en medio de un mundo difícil, lleno de complicaciones, que nos complican la vida. Necesitamos, Señor, identificar que lo que nos sucede es una prueba que fortalecerá nuestra fe, que nos moldeará nuestro carácter. Y nunca, Señor, nos debemos de olvidar que en medio de esa prueba tú estás sosteniéndonos. Te damos gracias, Señor, por la gran promesa que podemos ver al final de las pruebas más difíciles que hayamos de atravesar. La gran promesa tuya, Señor. Anhelamos el día en que todas las pruebas que están para nosotros se terminen. Ese día será cuando tú nos llames a tu presencia. Ese día será cuando tú regreses para llevarnos